¿Qué pasa cuando juntas la mente millonaria de Donald Trump con la filosofía financiera de Robert Kiyosaki, dos multimillonarios, dos formas de pensar sobre el dinero, pero un solo objetivo, que tú seas rico? Hoy te traigo un análisis detallado de uno de los libros más poderosos del mundo financiero. Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki, pero lo más importante, te voy a revelar las 7 reglas de oro que estos dos titanes siguen para construir riqueza. Y eso no es todo. Te contaré cuál de los dos tiene la visión más poderosa para cambiar tu vida. Quédate hasta el final, porque este video te va a volar la cabeza. Queremos que seas rico no es un libro motivacional cualquiera, es un llamado de alerta. Trump y Kiyosaki unieron fuerzas porque vieron algo preocupante: la clase media se está extinguiendo. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Este libro es su respuesta, una guía directa y sin filtros para volverte rico en un mundo cada vez más incierto. Y, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Y es que no necesitas suerte, solo necesitas entender las reglas del juego del dinero. El objetivo de ellos es que tú seas rico, y aquí están sus 7 reglas clave. 1. Aprende a vender, aunque te incomode. Cuando escuchamos la palabra vender, muchos se imaginan a alguien con traje, maletín y sonrisas falsas tratando de forzarte algo que no necesitas, y por eso mucha gente dice: yo no sirvo para vender. Gran error. Kiyosaki dice: si no sabes vender, no puedes ser emprendedor, y Trump lo remata diciendo: todo en la vida es venta. Si no sabes vender, no puedes convencer a nadie, ni siquiera de tus ideas. Pero te preguntarás, ¿qué es vender en realidad? Vender no es presionar. Vender es transmitir valor, es comunicar algo con tanta claridad y emoción que la otra persona diga: sí, esto me sirve. Y te digo algo muy personal, yo también pensaba que no servía para vender, me incomodaba, me parecía forzado, hasta que un día me di cuenta de algo muy potente. Cada vez que compartía un consejo en un video, un tip, una historia, estaba vendiendo una idea. Y esa idea podía cambiar la vida de alguien o incluso generar ingresos si sabía cómo comunicarla bien. Te diré algo: si tu idea, producto o servicio puede mejorar vidas, estás obligado a venderlo. 2. El dinero ama la velocidad. Hay una regla que Donald Trump repite una y otra vez, y es que el dinero ama la velocidad, y no se trata de hacer las cosas con prisa ni vivir estresado. Se trata de tomar decisiones rápidas cuando las oportunidades aparecen, porque si tú lo dudas, otro lo hace primero. Mira, te daré un ejemplo. En los 80, Trump compró edificios y propiedades en Nueva York que otros consideraban riesgosos. Pero mientras los demás lo pensaban, él ya había firmado. Y cuando la ciudad se recuperó, se convirtió en multimillonario. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí? Significa que el dinero no llega a los que esperan, llega a los que actúan. ¿Tienes una idea? Ejecuta. ¿Viste una oportunidad? Toma acción. ¿Tienes una inversión estudiada? No la pienses 1000 veces, y Kiyosaki lo apoya también. Él siempre dice que muchas personas no son ricas, no porque no sepan qué hacer, sino porque lo piensan demasiado y no hacen nada. Te daré mi consejo personal. No confundas actuar rápido con actuar sin pensar. Esto se trata de estar preparado, y cuando llega la oportunidad, disparar sin temblar, porque en este mundo los lentos piensan, pero los rápidos ganan. 3. Rodéate de personas ricas y ambiciosas. Kiyosaki lo dice sin filtros: tus ingresos serán el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo, y Trump no se queda atrás. Rodéate de ganadores, las personas negativas te arrastran a su nivel. Mira, piénsalo así: si tus amigos se quejan de la economía, tú también lo harás, pero si tu círculo invierte, habla de negocios y mejora cada día, tú también lo harás. Y no es magia, es contagio mental. Aprendete esto: los pobres compiten, los ricos colaboran. Trump, por ejemplo, se rodeó de arquitectos, abogados, estrategas financieros. Nunca quiso ser el más inteligente en la sala, quiso ser el que reunía al mejor equipo. ¿Quieres saber cuánto vas a ganar en un futuro? Mira con quién andas. 4. No dependas del gobierno ni del sistema. Esta parte puede incomodar, pero es absolutamente necesaria. El sistema está diseñado para que trabajes toda tu vida, pagues impuestos, y luego agradezcas una pensión mínima, y si tú no tomas el control de tu dinero, alguien más lo hará, y te aseguro que no lo hará pensando en ti. ¿Ahora quieres saber cuál es el problema con depender del sistema?
El sistema educativo te enseña a ser empleado, no a ser libre, el sistema de pensiones ya está colapsado en muchos países, y el sistema fiscal te exprime, y a los ricos les da herramientas para pagar menos. Ahora sabiendo esto, si tu plan es que el gobierno te salve, estás condenado. Kiyosaki lo explica muy bien diciendo, los gobiernos no crean riqueza, solo la redistribuyen. Si quieres ser rico, no puedes esperar a que papá gobierno te resuelva la vida, y ojo, esto no es ser antisistema, es ser inteligente dentro del sistema, jugar con sus reglas, sin ser su esclavo. Si no diseñas tu propio plan de libertad, vivirás dentro del plan de otro, y adivina que, ese plan no te incluye a ti como protagonista. Así que, esperar que el gobierno te haga rico es como esperar que el lobo cuide a las ovejas. Lo que te quiero decir con esto es que, dejes de esperar milagros del gobierno. 5. Desarrolla inteligencia emocional con el dinero. ¿Sabes cuál es una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca alcanza libertad financiera? No es falta de oportunidades, no es falta de educación formal, es falta de control emocional frente al dinero. Sé que te preguntarás, ¿qué es inteligencia emocional con el dinero? Te lo explico por si no lo sabías, es la capacidad de no dejarte llevar por el miedo cuando todo cae, no volverte loco de codicia cuando todo sube. Esto se trata de mantener la calma al perder y la humildad al ganar. El dinero amplifica quién eres, y si eres emocionalmente débil, el dinero te destruirá. Trump lo dice sin filtros, en los negocios, el que se desespera, pierde. ¿Y qué quiere decir con esto? Si ganas dinero y no sabes administrarlo, lo pierdes. Si inviertes por impulso, te estafas tú solo, y si ahorras por miedo, pierdes oportunidades. Domina tus emociones, o tus emociones dominarán tu cuenta bancaria. 6. Hazte responsable de tu futuro financiero. Si hay una verdad incómoda que aprendí de Trump y Kiyosaki es esta: nadie va a venir a salvarte. Tu dinero, tu libertad y tu futuro son tu responsabilidad. Y sí, suena duro, pero también es la frase más liberadora que vas a escuchar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando culpas al gobierno, a la economía o a tus padres, te quitas el poder. Pero cuando aceptas que todo depende de ti, recuperas el control de tu destino. Mira, yo pasé años pensando, es que no nací en una familia rica, hasta que entendí, no puedo cambiar donde nací, pero sí donde voy a terminar. Trump lo dice así, tú eres el CEO de tu vida, si tu empresa está quebrada, mira al director. Y Kiyosaki lo refuerza, diciendo, no es culpa del sistema que estés donde estás, es tu responsabilidad aprender cómo salir. Te daré un consejo: nadie va a empujarte, nadie va a darte permiso, tú tienes que decidir. O sigues soñando, o tomas acción. No eres culpable de nacer pobre, pero sí eres responsable de quedarte así. Muy bien, ahora te diré, ¿cuál de los dos tiene la visión más poderosa para cambiar tu vida? Todo va a depender de lo que estés buscando. Si buscas acelerar tu éxito, tomar riesgos calculados, y construir un imperio con una mentalidad ganadora, Trump es el mentor ideal. Su visión es para aquellos que no temen moverse rápidamente, tomar decisiones difíciles y aprovechar cada oportunidad. Pero, si lo que necesitas es educarte financieramente, entender cómo generar ingresos pasivos y tomar decisiones estratégicas para tener independencia a largo plazo, entonces Kiyosaki es el que te dará las herramientas más claras y prácticas. Su enfoque es menos arriesgado, pero igual de poderoso en términos de creación de riqueza sostenible. Ambos tienen visiones poderosas, pero una combinación de las dos es la que realmente puede transformar tu vida. Trump te enseña a moverte rápido y tomar el control, y Kiyosaki te da el mapa y las reglas para crear riqueza a largo plazo. Estas 7 reglas pueden parecer simples, pero juntas son una bomba. Trump y Kiyosaki no están de acuerdo en todo, pero en algo coinciden. Ser rico no es suerte, es mentalidad y acción. ¿Cuál regla te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete y activa la campana si quieres más contenido como este, directo, real y que transforma tu mentalidad financiera. Da un like si te aportó valor y compártelo con alguien que necesite escuchar esto.